Como habíamos anunciado, nos acompaña el director de la Autoridad Portuaria Dominicana. Él tiene varios títulos conmigo y el primero es que es mi amigo y su madre y su padre, dos personas a los cuales yo admiro y respeto mucho. Nos acompaña Víctor Gómez Casanova. Víctor, gracias por estar esta tarde con nosotros en Precisando, hermano. Gracias a ti, Luis. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes, sus familiares y a todo tu público. Bueno, antes de tengo que tirarte un piropo y decirte lo bien que te ves en tu forma. La verdad que me alegra mucho y nos sirve de motivación, Víctor, a muchos, ¿eh? Eso es así. Gracias, Luis. Como me serviste tú de motivación a mí cuando tuvimos aquella conversación bastante amplia sobre este mismo tema de cuidar la salud y evitar el sobrepeso. La salud. Mira, mi respeto de antemano a tu madre, que yo sé que siempre me da seguimiento, y a tu padre. Así es. Les quiero mucho. Muchas gracias, Luis. Víctor, antes de entrar en materia contigo, de manera lamentable, ¿verdad? Fuiste de las primeras personas que quizás uno conoció que tuvo este tema del coronavirus cerca. Y yo creo que la gente quiere saber, Víctor, por tu relación en los medios, por tu vínculo con la sociedad, ¿cómo vivió la familia de Víctor Gómez Casanova esa noticia? Sobre todo en un momento donde para nosotros aún era como algo muy desconocido. Te confieso, Luis, que ha sido una experiencia bastante desagradable, muy dolorosa, pero de la cual hemos aprendido mucho. Desagradable porque nadie quiere que una persona, miembro de su familia, mucho menos un hijo, claro, se vea afectado por una enfermedad como esta, por un virus desconocido, que todavía esta es la fecha donde no hemos encontrado una vacuna, donde hay muchas interrogantes todavía que no tienen respuesta y que es una situación que ha puesto al mundo en jaque, que nos ha puesto en una situación muy a la defensiva. Y entonces, como tú muy bien señalas, mi hijo Víctor Fernando de Jesús, el mismo día que cumplió sus 22 años de edad, que fue el 17 de marzo pasado, pues fuimos notificados que estaba positivo al COVID-19, al coronavirus. Ha sido una experiencia que, así como te la califico de lamentable y desagradable, ha tenido también mucho aprendizaje para nosotros como familia y como seres humanos. Primero porque, bueno, primero darle gracias a Dios y a las personas que nos brindaron todo su apoyo y que siempre estuvieron atentas al proceso, y al personal médico en el Hospital de la Policía Nacional, que nos dio toda la asistencia y todo el apoyo, a las autoridades del Ministerio de Salud, porque tal y como tú señalas, fue de los primeros casos. Mi hijo estuvo dentro de los primeros 5 casos de personas afectadas por este tema. Entonces, aprendizajes. Mira, hay una parte que no se habla del coronavirus, que es la parte emocional, es la parte que tiene que ver con cómo te afecta emocionalmente. Yo estaba en las calles trabajando con el tema de los puertos, con el tema de que no llegaran cruceros al país, de que se tuviera el debido cuidado para que no se contagiara ninguna de las personas que trabajan en los puertos y que no llegara ninguna persona contagiada a través de los cruceros. Haciendo tu trabajo, tu labor de Estado. Sí, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y entonces, nosotros trabajando para que el coronavirus no entre por los puertos, y entonces me entró por mi casa. Claro. Me entró por mi casa, en mi Parece que estamos teniendo un problemita con familia, con mi hijo, y entró mi familia, le podía dar entonces una persona sana, es entrenador físico, claro, tiene una disciplina deportiva, él dura mucho tiempo preparando. Víctor, parece que estamos teniendo problemas con la conexión, con tu conexión. ¿Aló? Ahora sí, parece que habíamos tenido un problema. Te quedaste en que es un muchacho con mucha salud, lo vemos en los medios. Sí, él vive constantemente preparándose y entrenándose, él es entrenador profesional, y entonces maneja mucho su tema de su alimentación, él se cuida mucho,
tiene un porcentaje de grasa muy bajito en su cuerpo, No es una tiene, persona que se no cuida mucho. tiene, no tiene. Y entonces, de repente, vernos nosotros con la sorpresa de que él dio positivo, pues nos llenó de incertidumbre, mi esposa y yo, y o sea, toda la familia con mucha incertidumbre, pero afortunadamente pudimos superar este proceso, ya él dio negativo. Afortunadamente él solamente presentó síntomas con mucho dolor y con mucho malestar durante 3, 4 días. Posteriormente a eso ya no volvió a sentir síntomas, pero de verdad que es una experiencia que no se la deseo a nadie, Luis. Víctor, y ese manejo, porque bueno, nosotros ya tenemos que cuidar a nuestros viejos, que son adultos mayores. Ustedes, al igual que la familia de uno, son muy familiares, que los nietos van donde los abuelos. ¿Cómo fue ese manejo? Que me imagino debe ser un poco más fuerte de cara a la edad de tus padres, ¿verdad? Que gracias a Dios están sanos, pero ¿cómo fue esa parte? Y con ustedes se aislaron automáticamente, ¿cómo fue esa parte? Estamos como teniendo problemas con la conexión de Víctor. ¿Me oye? Sí, ahora sí. Te confieso, Luis, que mi mayor preocupación cuando recibí la noticia de que mi hijo había dado positivo al coronavirus fueron mis padres, porque yo había estado con mis padres 3 días antes de que le dieran positivo a Víctor Fernando. O sea, a Víctor Fernando lo diagnosticó un martes y yo había estado con mis padres el viernes anterior a ese martes y había estado también con el presidente de la República participando en varias reuniones ese fin de semana, tanto el sábado como el domingo. No, estuve con mis padres el sábado, viernes y sábado, y también participando en reuniones con el presidente en Palacio sábado y domingo. Entonces, mi mayor temor en esos días era, wow, si mi hijo está positivo, fue porque yo se lo pegué. Fue lo que yo pensé, porque quien estaba más expuesto era yo por el tema que te comentaba de los puertos y los cruceros y los turistas. Entonces yo decía, wow, pues si yo se lo pegué a mi hijo, pues entonces yo también puedo haber contagiado a mis padres. Ya mi padre tiene, ya mis padres tienen edad, o sea, mi padre tiene 80 años. Y yo estaba muy preocupado por Entonces eso. ahí entró una incertidumbre en tu cabeza, Víctor. Una incertidumbre y una carga emocional, o sea, una culpa y un cargo de conciencia, porque yo juraba que yo había contagiado a mi hijo y que posiblemente también hubiese contagiado a mis padres y también al presidente y a los funcionarios con los que compartí durante ese fin de semana. Entonces, eso me produjo una angustia como tú no te imaginarás. Es la primera vez que hablo de eso así públicamente. Entonces después, afortunadamente, bueno, entonces tan seguro yo estaba de que había sido yo que lo había contraído y que había contagiado a mi hijo, que cuando me llegó la prueba y yo salí negativo y él positivo, pues me pareció tan extraño, yo no lo entendía, y de hecho todavía hoy no lo entiendo, porque tan pronto mi hijo dio positivo y se hizo el aislamiento y la cuarentena y se llevó al hospital de la Policía Nacional, yo dije, bueno, pero yo voy con él porque no voy a dejar a mi hijo solo, yo no, tú sabes, yo no, además yo también había estado expuesto, entendía que también debía tener cuarentena y aislamiento. Entonces, wow, fue una situación que te confieso de mucha preocupación y de mucha angustia para mí. Pero gracias a Dios salimos negativos todos en la familia y mi hijo fue el único caso positivo y ya gracias a Dios lo ha superado. Qué bueno, Víctor, de eso se trata. Yo creo que has dado un gran testimonio y la fe tiene mucho que ver en eso. Y mira que así es. Muchas veces queremos darle la espalda a Dios y mira como tú, tu familia y todo el mundo, gracias a Dios, salió negativo. Así es, así Víctor, es. vamos a hablar un poquito de la situación lamentable que está viviendo la República Dominicana. Tú manejas una entidad con mucha responsabilidad por varias razones. Primero, porque maneja los puertos. Es un país que exporta e importa muchas cosas. Y segundo, porque tu entidad está abierta, no ha cerrado, es de la que tiene que recibir. Cuéntanos cómo está la autoridad portuaria, Víctor, en este momento de crisis y de delicadeza de salud. Te dejo las cámaras.
Te cuento que estamos trabajando con características especiales porque nuestra institución permanece operando. Los, los puertos Parece que estamos teniendo problemas. de los productos. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Decía que los puertos se mantienen abiertos. Los puertos de la República Dominicana están operando porque no podemos cerrar nuestros puertos por el hecho de que la República Dominicana es una isla y entonces todos los productos y la mercancía que llega a la República Dominicana, más del 90% es a través de los puertos. Es mercancía que llega en barcos de carga. Claro. Entonces, nosotros no hemos cerrado nuestras operaciones para barcos de carga. Lo que sí suspendimos fue las operaciones de los cruceros. No estamos recibiendo cruceros porque el coronavirus no se contagia a través de una carga, de una mercancía, de un contenedor, sino de personas. Entonces, los cruceros sí están suspendidos, pero los barcos de carga siguen llegando a la República Dominicana. Entonces, sobre todo los puertos de Jaina, Caucedo y el puerto de Santo Domingo y Puerto Plata. Son los 4 puertos que están recibiendo la mayor cantidad de operaciones y de mercancías en estos momentos. Pero hemos tomado medidas, las medidas que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública con el protocolo y la Comisión Presidencial de Alto Nivel. ¿En qué consisten estas medidas? Bueno, primeramente, estamos trabajando con un personal clasificado. No está el 100% de nuestro personal trabajando. Hemos dividido en 2 áreas nuestro funcionamiento, las áreas administrativas y las áreas operativas. Las áreas administrativas están trabajando en una cuarta parte de su capacidad, un 20, un 25% de los empleados. ¿Cómo clasificados? Los empleados con más de 55, 60 años de edad están retirados en sus casas y hacen trabajo por la vía telefónica o teleconferencia o a través de WhatsApp, por correo electrónico, por Skype o por Zoom. Estamos trabajando de esa manera. Y del personal que asiste a las labores administrativas, un 20, un 25% de cada uno de los departamentos de estas áreas, y lo estamos haciendo escalonados. Algunos van los lunes y miércoles, otros van martes y jueves, otros van los viernes y sábado. O sea que estamos clasificando la empleomanía. En el área de operación sí están trabajando en unas 2/3 partes del personal. Teniendo en cuenta todas las medidas de cuidado y de seguridad, con sus mascarillas, con sus guantes, con sus trajes especializados, las personas que abordan las embarcaciones y manteniendo el distanciamiento social de 2 metros de distancia como mínimo. También hemos tomado medidas especiales. La información que llega en los barcos no desembarca. El barco llega al antepuerto, solicita la autorización de atraque, un personal de Autoridad Portuaria Dominicana aborda la embarcación, asiste al capitán y a la tripulación en hacer el atraque en puerto, debidamente protegido con su traje, su mascarilla, sus guantes, manteniendo la distancia. Entonces, cuando el barco entra a puerto, empiezan las operaciones de descarga de los contenedores y de la mercancía. Pero las personas que llegaron a bordo de ese barco no pueden desembarcar. El Ministerio de Salud Pública mantiene una cuarentena y un aislamiento especial en esas personas. Y solamente hemos hecho excepción con algunos casos de ciudadanos dominicanos que forman parte de la tripulación de otros barcos que han venido a puertos dominicanos para desembarcar y hacer el aislamiento social y la cuarentena que establece el Ministerio de Salud Pública en unas instalaciones especiales que en coordinación con la Comisión de Alto Nivel y el Ministerio de Defensa y de Salud Pública se han mantenido. Víctor, eso es en la parte, ¿verdad?, del administrativo, de lo que tú manejas como funcionario, como encargado de portuaria. Ahora, la verdad es que ustedes los puertos también reciben una gran cantidad de visitantes que van a trabajar, el que va a despachar una mercancía, el que va a retirar una mercancía.
¿Cómo es ese día a día, Víctor Gómez, en ese sentido? Bueno, ahí lo que hacemos es que establecemos un control sanitario que está establecido también en el propio protocolo de salud pública, donde las personas que van a ingresar al puerto, los choferes de los camiones, de los vehículos pesados, las personas que van a retirar mercancía, pasan por un proceso de inspección de las autoridades del Ministerio de Salud Pública que están presentes en el puerto, así como los efectivos del Ministerio de Defensa a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, donde se les toma la temperatura con un aparato especial que hay, que es como una especie de termómetro medidor, exactamente, que se hace de manera facial. Ante cualquier situación de cualquier persona que esté presentando cualquier síntoma o cualquier inconveniente de salud, notificarlo inmediatamente para que sea aislado y que el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología, tome cartas en el asunto. Mantener el requisito esencial de que tienen que tener guantes y mascarillas para ingresar a las áreas donde van a tener contactos con otras personas, ya sea la colecturía de aduanas o las oficinas administrativas de portuaria o la propia área operativa del puerto, y aquellas personas que tienen ya un mayor riesgo por su exposición, como es el caso, por ejemplo, de los pilotos que abordan las embarcaciones para hacerle entrada a los puertos, tener el traje especial que amerita esta pandemia. ¿No han tenido casos, Víctor, ustedes con personal de portuaria que hayan podido contagiarse en uno de esos transbordos? Hemos tenido 2 casos, solamente 2 casos. El de mi hijo y el del padre de nuestro director de logística, Amín Vázquez, que el licenciado Fiquito Vázquez también resultó positivo. Han sido 2 casos que hemos tenido de 2 familiares, de 2 funcionarios, de 2 empleados de Autoridad Portuaria Dominicana. Pero gracias a Dios, hasta la fecha, y ojalá se mantenga así, ningún empleado de nuestra institución, ni ningún familiar, a excepción de esos 2 casos que te acabo de mencionar, de empleados de nuestra institución, se han visto afectados por el coronavirus. Sí hemos tenido fuertes sustos. Hemos tenido personas que han presentado síntomas de fiebre, dolores de cabeza, pero gracias a Dios se les ha hecho la prueba. Si se queda en el susto, no hay problema. Se queda en el susto. Las pruebas han resultado negativos, pero es personal de riesgo, porque te estoy hablando de personas que han tenido contacto con embarcaciones. Sobre todo, por ejemplo, tuvimos el caso de un piloto que abordó una embarcación donde la embarcación tuvo un caso de coronavirus. Wow. De un ciudadano filipino que era tripulante de la embarcación, y estando la embarcación en el puerto de Santo Domingo, en la madrugada presentó una emergencia, un cuadro respiratorio bastante difícil, y el Ministerio de Salud Pública, a través de las ambulancias del 911, asistieron, trasladaron a esta persona a Secanot, y allí pues se le dio atención especial. Gracias a Dios ya esa persona está dentro de los recuperados, ya esa persona dio negativo, fue recuperado, y estamos en los trámites de que esa persona pueda salir del país para regresar a Filipinas o a donde quiera él ir de acuerdo a sus responsabilidades de trabajo. Pero gracias a Dios, hasta el momento, y ojalá se mantenga así, ningún empleado de nuestra institución de Autoridad Portuaria Dominicana ha sido afectado por el coronavirus. Solamente 2 familiares, el caso de mi hijo y el caso de Fiquito Vázquez, que es el padre de Amín Vázquez, que es nuestro director de logística. Víctor, me imagino que para ustedes también hay mucha preocupación, porque el que conoce, y cuando uno se involucra en esto tiene que ver mucho, estudiar muchas las instituciones, tu entidad tiene muchas personas adultas, mayores de 50 años en adelante, por las características de tu institución. ¿Qué porcentaje oscila, Víctor, en esa línea de edad en tu entidad? Nosotros tenemos 3.167 empleados en este momento. Autoridad Portuaria Dominicana tiene 3.167 empleados, directos como empleados fijos, nominales, y también
contratados por servicios prestados. Y de esos 3.167, nosotros tenemos casi 400 en licencia médica permanente. Personas que tienen ya situaciones de salud y que tienen ya edad avanzada. Y tenemos cerca de un 25% de esa empleomanía con edad superior a los 60 años de edad. Es decir, que ahí hay un 35% fácil entre ese porcentaje que hablas. Entre un 30 y un 35%, Luis. Y ojo, con un detalle. De los que están presentando servicios, en la mayoría de los vigilantes, de los que hacen labores de seguridad, tanto en las oficinas administrativas de la sede central como en las oficinas administrativas de los puertos, pero también en la parte de seguridad y vigilancia en las áreas operativas de los puertos, son personas con más de 60 años de edad. Entonces hemos tenido que tomar medidas especiales para que las personas con más de 55 años de edad sean retiradas a sus casas y no hagan labor presencial. Y entonces hemos tenido que suplir, hemos tenido que sustituir en estas posiciones y en estas responsabilidades a personas de menos edad, pero que son entrenadas por estas personas y que hace que tengan que ir a darle el entrenamiento o darle la supervisión, que estén menos expuestas, pero cumpliendo con sus funciones, lo cual dificulta bastante el proceso, pero lo estamos haciendo. Qué bueno. Uno de los grandes problemas de la autoridad portuaria eran los pagos de pensiones, por lo mismo que estamos hablando. Mucha gente pensionada, una entidad que, ¿verdad?, recibe recursos de varias partes, muchas veces sube, muchas veces baja. ¿Cómo ha sido controlando, Víctor? Ya no vemos esos piquetes y qué bueno. Yo creo que uno se tiene que alegrar cuando se hacen gestiones importantes. ¿Cómo se ha logrado ir mejorando esa parte? Hemos ido pagando, Luis, hemos ido pagando poco a poco, porque no tenemos, Autoridad Portuaria Dominicana es una institución descentralizada. Nosotros nos valemos por nuestros propios recursos, por los recursos que ingresan a la institución, por las tarifas portuarias que cobramos y el almacenamiento, el parqueo y contratos de arrendamiento y otras funciones que nos establecen las diferentes leyes al respecto y los decretos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida de nuestras posibilidades financieras hemos ido aportando a ese pasivo laboral que arrastra la institución desde hace más de 20 años. Y hemos ido pagando los montos más bajitos y los más antiguos. Hicimos una relación de todos los casos y entonces los más bajitos y los más antiguos los hemos ido pagando poco a poco y hemos logrado amortizar un poco esa gran deuda social acumulada con todos esos casos de pensionados, con temas de salud, la mayoría de ellos, y otros con despidos, con desvinculaciones que se hicieron, que no se le habían pagado, se fueron acumulando, se sometieron a la justicia, obtuvieron ganancia de causa y eso causa un astriente que va elevando el monto por los intereses. Eso paraliza una institución. Ay, Luis, nosotros todos los días tenemos que bregar con embargos, porque los abogados Víctor, de esos ex empleados. Claro. Vamos a hablar un poco de política, porque tú, independientemente que te has involucrado mucho, y a mí me satisface mucho generacionalmente hablando, y por el vínculo que nos une, el respeto que nos hemos dado siempre, tu desenvolvimiento como funcionario público. Pero vamos a hablar un poco de política, Víctor. Se pospusieron las elecciones, tu opinión, rapidito, para hacerte otras preguntas en torno a esa decisión. Gracias, Luis. Yo creo que la posposición de las elecciones fue lo más sensato, porque estamos en medio de una pandemia. Es una situación que se escapa ya del deseo, de la intención de cumplir con el calendario que establece la Constitución de la República sobre el tercer domingo de mayo. Hay precedentes de otros países que han tenido que posponer también sus elecciones. Aquí el punto yo creo que se va a concentrar en la forma en cómo se hizo, por los cuestionamientos de carácter legal que pudieran venir sobre esta decisión y en la posibilidad de cumplir con la nueva fecha establecida. Yo creo que esas son ahora mismo las dos
grandes cuestionantes que tendrá el proceso, los dos puntos de mayor atención que debemos poner. Si una resolución del Pleno de la Junta Central Electoral está amparada en el mandato constitucional que establece el tercer domingo de mayo como fecha para realizarla y que estamos viendo que es prácticamente imposible hacerlo en esa fecha, dadas estas condiciones de la pandemia. Y segundo, si para el 5 de julio esta pandemia ya, quiera Dios que sí, ya estará en niveles en que se permita que la población pueda salir a las calles y cumplir con el derecho, con el deber cívico de votar. Sobre todo, Víctor, si tomamos en cuenta que muchos políticos se contagiaron en ese trajín del día de las elecciones y demás, según los mismos reportes de salud pública. Así es, así. Y muchos casos de personas que también se vieron contagiadas ya en el marco del contagio comunitario de parte de candidatos y actuales oficiales electos que en medio de las caravanas, los mano a mano, las reuniones, asambleas, actividades, pues lamentablemente sin quererlo, porque nadie tiene la intención de contagiar a nadie, pero que se produjeron esos contagios. Víctor, cuando yo Entonces eso genera un temor, un miedo de parte del electorado que dificulta el proceso y que también lleva un alto porcentaje de abstención, que sería contraproducente para el propio proceso electoral. Y a eso añadirle la disposición de los Estados Unidos de no permitir que en sus territorios se realicen votaciones ni encuentros masivos. Son varios puntos. Y con otro agravante, que el uso de una tecnología como el voto electrónico, que pudiésemos haberlo implementado en una coyuntura como esta, con el caso que Estados Unidos y otros países lo hacen también, con el absentee ballot, o sea, el voto por correo electrónico. Exacto. Aquí, ni hablar de eso. Hay una auditoría que acaba de salir. Claro. O sea, exactamente. Pero no voy a entrar en detalles con el tema de la auditoría porque se nos acaba el tiempo y eso es amplio y yo sé que después tú y yo vamos a seguir hablando. Pero cuando yo anuncié que tú venías para acá, Víctor, un fiel admirador tuyo me pregunta y tengo que hacer la pregunta que me debo al público. Claro, claro. ¿Sigue Víctor Gómez en el Partido Revolucionario Dominicano? Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo ves, Víctor, de cara ya pasada la pandemia, pasado este trauma, cómo ves tú el posible escenario electoral? Ahora mismo yo no lo veo, Luis. Te confieso que ahora mismo yo no lo veo. O sea, tú me preguntas ahora mismo cuáles son las condiciones del candidato a senador X en esta provincia o del candidato a diputado tal en esta circunscripción de tal provincia o el candidato presidencial tal, y yo no me atrevo a decir nada, a opinar nada. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque esta pandemia ha hecho un borrón. O sea, esto ha cambiado completamente el escenario. Esto ha trastornado la vida de toda la humanidad, no solamente de República Dominicana, de todo el mundo que está afectado con esta situación. Entonces, pero en el caso específico de República Dominicana, yo entiendo que ahora mismo una gran parte de la población, porque para no decirte que a unanimidad, que el 100% de la población, pero una gran parte, la gran mayoría de la población, no está en esto de política. La gente no está en que si fulano es que va a ganar y que si fulano es que va a perder y que si fulano va a ser senador y fulano va a ser diputado. Fíjate tú que ni siquiera los resultados de las elecciones municipales del 15 de marzo pasado han tenido impacto en la población. Tú no ves a nadie hablando de que mira que fulano va a tomar posesión y de que ganó Perencejo. Eso será que la toma de posesión serán virtuales. Ahora mismo todo el mundo lo que está pensando es en su cuidado particular y en el de sus familiares y en el de la situación económica, que esto nos va a dar duro, nos está dando duro y nos va a dar duro en este, o sea, ahora mismo yo creo que este país no está en política ahora mismo. Víctor, agradecer tu tiempo, de verdad, con informaciones importantes y acceder a nuestro llamado, automáticamente te solicitamos. Siempre, Luis, siempre a tu orden. Un fuerte abrazo para ti, saludos y bendiciones para toda tu familia y todos tus seres queridos que estén bien. ¿Estás haciendo tu programa de televisión, Víctor, finalmente, desde tu casa? Sí, estamos trabajando con el sistema, con este mismo sistema de Zoom y haciendo también. Bueno,
Un abrazo. Hasta la televisión y los medios de comunicación se han visto revolucionados con este tema. Es así. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Abrazo, saludos a la familia. Estuvimos Igualmente. con nosotros a Víctor Gómez Casanova, director de Autoridad Portuaria, este miércoles en Precisando. Descansen, feliz resto del día y nos reencontramos mañana. Bye bye.